Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. Bienvenidos, hoy vamos a tomar un tiempo para poder estudiar segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a hacer un panorama, es bastante contenido, hay bastantes términos, verbos, palabras importantes que no podremos cubrir por cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de... Así que bienvenidos sean todos ustedes, principalmente a los alumnos de Profundiza. Estamos en el curso de primera, segunda de Timoteo y Tito. Así que vamos a ir a la clase del día de hoy y quiero que me puedan acompañar a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, vamos a estudiar esta increíble. Vamos a tener la lectura en la NBI, ¿verdad? Yo por lo menos voy a leer en NBI y si hubiese alguna diferente versión por alguna situación, pues yo se los haré. Carta que tenemos, ¿verdad? Esta increíble carta, no sabemos cuánto tiempo transcurrió desde primera carta a Timoteo a la segunda carta, donde Pablo se ha complicado. Es una situación que se ha complicado, es una situación que ya no es igual de animante a como estaba haciendo, o de esperanzadora más bien, como estaba haciendo en primera de Timoteo. Aquí la situación de Pablo se complica, la situación en cuanto a su encarcelamiento se complica. Entonces es que revisar esta increíble carta y vamos a poder estudiar algunos aspectos importantes en la carta que nos van a ayudar muchísimo en este estudio. Primero, el saludo. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Algunos aspectos importantes que podemos ver acá con Timoteo y con la carta a él. Bueno, es el saludo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva algunos aspectos que anima y nos inspira, ¿no? ¿Verdad? Y es esa cercanía que tiene Pablo con Timoteo. ¿Cómo lo saluda mi querido hijo Timoteo? Pero es curioso cómo Pablo se presenta como apóstol. ¿Por qué Pablo se presenta como apóstol a Timoteo cuando él no necesitaba esa presentación, esa autoridad apostólica que utilizó en otro tipo de cartas, donde había más doctrina y donde había situaciones difíciles que tratar? Definitivamente se cree que la carta terminaría siendo leída por la iglesia de Éfeso. Entonces deberían de saber que esa autoridad apostólica que Pablo tenía era transferida de una u otra manera a Timoteo como su hijo querido. Solo para darnos algunas referencias: gracia, misericordia y paz. Hay diferencias y similitudes en los diferentes saludos. El más común es gracia y paz en nuestro Padre y Señor Jesucristo. La tenemos en la carta a Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, y Filipenses. Es el saludo más clásico. Luego tenemos gracia y paz de Dios, nuestro Padre, en Colosenses 1:2. Gracia primera y segunda de Timoteo, y gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en Tito capítulo 1, versículo 4. Entonces, estos son los diferentes saludos que Pablo utiliza. Son variantes del saludo clásico de las cartas o epístolas hebreas que tenemos acá en Pablo. Pero en la carta a Timoteo utiliza estas tres palabras: gracia, que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero también utiliza esta palabra misericordia, ¿verdad? Que es ese perdón, esa provisión de Dios, y también paz. Son los saludos, el deseo de Pablo para su hijo Timoteo es la gracia importantes. En el capítulo 1, versículo del 3 al 7 dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría.
traigo a la memoria tu fe sincera, hija, y ahora te animan a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vemos algo importante. En esta sección aparece una exhortación. La carta, Pablo está exhortando a Timoteo. Pablo está exhortando a Timoteo, está diciéndole a su hijo, mira, Timoteo, debes de echarle ganas, como decimos, debes de esforzarte, debes de pelear la buena batalla. Algunos aspectos de lo que Pablo tenía en su mente, ese recuerdo que él tenía, ese término que Pablo utiliza como recuerdo. En el versículo 3, Pablo lleva a Timoteo constantemente, dice, en sus oraciones. Pablo ora constantemente por Timoteo y por la labor que él está realizando. Versículo 4 dice, utiliza la forma de muchas oraciones, pero que su recuerdo siempre estuvo firme para con su hijo en la fe. Luego, en el versículo 5, usa una palabra compuesta, ¿verdad? Para hacer ver a Timoteo que él tenía una fe sincera, ¿verdad? Y recordar, la fe sincera no solo de él, sino de su familia. Y el versículo 6 y versículo 8 más adelante es muy importante y es central en la carta. Pero el versículo 6 emplea también una forma para recordarle a Timoteo sobre su llamado y ordenación para el ministerio. Es importante cómo Pablo en cada una de estas recuerdos que él tiene, utiliza palabras en griego que tienen una terminación. En español no lo escuchamos tan bonito, tan acorde, pero en griego Pablo ahí le lanza, digamos, un como poema, digámoslo así, rimas, para hacerle ver cuán importante era Timoteo para Pablo. Así que había muchos recuerdos de Pablo, de Timoteo en el corazón de Pablo. Luego el versículo 6 dice, avives la llama, aviva la llama, enciende el fuego. Es un indicativo presente activamente avivando el fuego. No es algo que vas a hacer una vez en tu vida, no es algo que vas a realizar una vez en tu vida, sino es algo que tienes que hacer constantemente. Como cuando, no sé si ustedes han ido a alguna finca, alguna granja, ¿verdad? Algún pueblo donde tienen una estufa, de esas estufas ornamentales, es verdad. Nosotros en Guatemala, esas estufas nunca se apagan. Siempre hay brasas y siempre, todos los días se está metiendo leña en la tortilla a poder calentar el café. Siempre va a haber fuego, pero hay que estar constantemente avivando el fuego. No se puede abandonar la estufa, sino todos los días hay que estarla encendiendo. Y es así como debía hacer Timoteo, pero también como debemos de hacer nosotros, avivar el fuego constantemente. Es importante el aspecto voluntario, avivar esos dones que Dios ha puesto en nuestra vida, porque dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado dones, pero nuestra tarea es avivarlo, de encender la llama constantemente. Esto no implica, y esto es muy importante, el entender estos usos verbales, porque yo he escuchado interpretaciones de que Timoteo se había apagado. Y por eso Pablo le dice que avive el don de Dios. Encenderla, tienes que avivarla, ¿verdad? No está hablando de eso, ¿verdad? Él estaba enfrentando situaciones difíciles, pero debería de continuar como lo estaba haciendo hasta ese momento, avivando el don de Dios, avivando el don de Dios. Y es la tarea del cristiano y sobre todo del líder cristiano, estar avivando el don de Dios. En los siguientes versículos ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, por el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias fuerzas, sino por su propia determinación
y gracia. Nos concedió este favor nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. El versículo 8 es central en este pasaje, ¿verdad? Dar testimonio sin tener vergüenza. Dar testimonio sin tener vergüenza. Así que es un versículo muy importante que encierra la labor. Romanos habla de esa convicción que Pablo tenía. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvar. Entonces, Timoteo debía seguir esa línea, ese argumento que Pablo le está mostrando. No te avergüences, ni te avergüences de mí que estoy preso, dice Pablo. La gracia de Dios tiene una, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Pablo le recuerda a Timoteo que es por gracia y misericordia que ellos están en los caminos de Dios y que ellos han recibido el llamado de Dios. Pablo habla de esa gracia que él ha recibido y que Timoteo también ha recibido, y que tú y yo, hermano, discípulo de Jesús, hemos recibido. No es por nuestras obras, no es por nuestra inteligencia, es por la gracia, que es misericordia de nuestro Dios. Más adelante Pablo dice, mira, yo soy apóstol, dice, yo soy heraldo, apóstol y maestro. Heraldo, apóstol y maestro. Y esto es importante. Pablo sí se veía, yo soy un comunicador del Evangelio, ¿verdad? Yo soy un maestro del Evangelio. Contrario a nuestros tiempos, el ser un apóstol, pues nosotros... Pero situaciones como ser un predicador, ser un maestro, de pronto no trae persecución hoy en día, sino trae hasta privilegios, ¿verdad? En lugar de invitarte a la cárcel, pues de pronto te invitan a predicar, te invitan a conocer una ciudad, te invitan a conocer nuevos hermanos, te invitan a cenar, ¿verdad? Pero en el tiempo de Pablo y para Pablo, esta función de ser un maestro, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he confiado. Entonces Pablo era apóstol de este evangelio maravilloso. Así que podemos ver algo muy importante. Aquí podemos ver un tópico. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué los cristianos sufren en aquel tiempo y por qué sufren hoy en día? Hay algunas razones. Yo enumero 3 hoy. 1, debido al pecado, que nosotros los cristianos sufrimos, ¿verdad? Por pecado. Porque estamos en la era de la gracia, estamos en la era de la misericordia. Temporal, ¿verdad? Esto no implica que todos los problemas y circunstancias negativas sean el resultado del pecado, pero tampoco de que no lo sea, ¿sí? Porque Dios corrige a quien Él considera hijo. Número 2, para desarrollarse y llegar a ser como Cristo. A través del sufrimiento podemos crecer en nuestro caminar ¿sí? Y finalmente para desarrollar un poderoso y efectivo testimonio. De pronto también la voluntad de Dios es que exista un sufrimiento para nosotros poder ser testimonio para otros hermanos. Ser testimonio, ¿verdad? No queremos, no quisiéramos esa manera, ¿no? No quisiéramos esa manera, no quisiéramos esa forma necesariamente. Y efectivo testimonio. Pueden haber cosas en tu vida, ¿verdad? Que tú has estado padeciendo, que tú has estado tal vez sufriendo, pasando, y que no son fáciles, pero que en el futuro te ayudan. Ahora vamos a seguir en los versículos del 13 al 18, ¿verdad? Sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor les conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo, buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día.
Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Aquí vemos algunos asuntos importantes. Primero, Pablo le dice, sigue mi ejemplo, sigue el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Pablo siempre buscando y luchando ser un modelo, y esto es importante. Pero luego, el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. La batalla, el problema y la dificultad en Éfeso es definitivamente que habían falsos maestros, falsas enseñanzas. Y Pablo le dice, cuida la preciosa, mira cómo dice, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Sea una familia, un sector, un grupo, es una gran responsabilidad cuidar de lo que se nos ha confiado. Y en este caso es el mensaje de Dios. Pero mira cómo lo dice, ese precioso mensaje lo traduce la NBI, ¿verdad? Esa preciosa enseñanza que se te ha confiado. Vemos también que Pablo estaba experimentando soledad. Los hermanos ahí en la provincia de Asia lo habían dejado, ¿sí? Solo este hermano y su familia, ¿verdad? Onesíforo cuidó de él y cuando estuvo en Roma y seguramente en su encarcelamiento que estaba viviendo ahora. Bueno, básicamente eso es lo que veremos de este primer capítulo de Timoteo, ¿verdad? Primer capítulo de segunda de Timoteo. Recapitulando, hay un saludo, pero hay una exhortación. Y eso nos va a dar el argumento para el resto de los capítulos. Hay una exhortación. Pablo está exhortando y animando a su hijo Timoteo. Y esto es lo que podemos ver. Ahora, en el siguiente capítulo, que es el que vamos a ver, que es el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. ¡Wow! ¡Qué increíbles versículos! Primero le dice, por la gracia que fuente de fortaleza. ¿Sí? La gracia no debilita a la persona, sino lo fortalece. Fortalece a la persona. Y esto es vital entenderlo. ¿Sí? Pero aquí hay una exhortación, un imperativo, fortalécete. O sea, como decimos, la pelota estaba en la cancha de dar esos pasos, ¿verdad? De fortalecerse en la labor que él estaba desempeñando, que seguramente no era nada sencilla, ¿verdad? Comparte nuestro sufrimiento. O Pablo está diciendo, compártelo, yo estoy sufriendo, otros están sufriendo, comparte tu sufrimiento con nosotros. Estamos unidos en el sufrimiento por Cristo. Y luego Pablo le exhorta a Timoteo que debe de buscar formar un equipo de labradores, de trabajadores, ¿sí? Del campo de Dios. Personas que debían de tener algunas cualidades. Dice, encomiéndales lo que te he enseñado a creyentes dignos de confianza, pero también capacitados para enseñar a otros. O sea, hay dos cualidades. Uno, pues la confianza, la integridad, la moralidad, ¿sí? No de hablar, porque capacidad para hablar
pueden tener muchos. Aún capacidad docente pueden tener muchos. Pero la capacitación para enseñar va mucho más allá de saber hablar, sino vamos a ver más adelante, estos hermanos tienen que saber escudriñar, interpretar, conocer y vivir las escrituras. Y luego vienen las tres analogías, ¿sí? La de agradar a su superior, ¿sí? La del atleta, que no se mezcla, ¿verdad? En cosas que van a debilitar. El atleta dice, no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Y también el labrador que trabaja duro para poder cosechar. Entonces vemos tres analogías importantes. La del soldado, la del atleta y la del agricultor. Tendría que ser un hombre sumiso, humilde, pero también obediente. También debería ser un atleta que va según las reglas, ¿verdad? Según los lineamientos que están en la palabra, pero también como un labrador, un agricultor que trabaja fuertemente. Luego, en el versículo 7 hay una exhortación muy interesante. Tienes que rumearlo, ¿sí? ¿Verdad? Como las vacas, ¿no? Las vacas, los toros, nutridos. Pero estos animales tienen 4 estómagos, entonces les sacan todos los nutrientes. Híjole, va a un estómago, lo regresan, mastican, vuelve a entrar, lo regresan. Es un proceso largo de digestión, ¿sí? Largo, pero le sacan todo. Reflexionar en la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de reflexionar en lo que la Biblia nos dice? Mira lo que dice. Reflexiona en lo que te digo. Una oración condicional, necesariamente, viéndolo de una manera de la sintaxis, sí hay una condición. La condición es si reflexionas, lo podríamos decir, si tú reflexionas en lo que te digo, si tú rumeas esa palabra y la estás reflexionando, pensando, profundizando en ella, Dios te dará una mayor comprensión. Porque a veces no tenemos una mayor comprensión de la palabra de Dios, yo me incluyo, porque a veces no estamos reflexionando cómo se debe. Vamos a seguir leyendo versículos del 8 al 10. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo, de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos. Recordar a Cristo. No sé si les pasa, no sé si, yo creo que lo hemos hablado, profundiza, es como al tanto estar estudiando a Pablo, tanto estar estudiando algún personaje, tanto estar estudiando algún libro, olvidamos a Cristo y dejamos de ver a Cristo. Profundiza, lo puedes buscar con Asael Vargas. Él al final en las reflexiones decía que cuando estudiamos un personaje debemos de encontrar a Cristo en ese personaje. Cristo es el centro, Él es el centro y Él es la razón por la que sufro. Él es la razón por la cual estoy sufriendo. El que sufro dice al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero el versículo 10 dice así que todo lo soporto por el bien de los elegidos. No por mi sufrimiento tiene un propósito. Mis cadenas, mis prisiones tienen un propósito. Y es llevar la salvación a los elegidos. Vamos a seguir leyendo algo importante acá. Versículo 11 al 13. Y hay un pasaje lindo de 3 versículos que en algunas Biblias lo diseccionan y lo ordenan como están organizados más o menos los salmos o los proverbios, ¿verdad? Como un pasaje muy lindo. Y dice aquí, este mensaje es digno de crédito. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, el que sigue siendo fiel,
Pero él sigue siendo un poema, una adoración a Dios. Pero algunos puntos importantes, Pablo diciendo, si morimos con él, Pablo está próximo a la muerte, muero con él, viviré con él. Y esta es la esperanza de todo cristiano. Segundo, si resistimos o si perseveramos, también reinaremos con él. Morir siendo fieles. Pero luego vienen dos negativas. Si lo negamos, también él nos negará. ¿Recuerdas? Maté esto, pero en tu nombre hicimos lo otro. Sí, lo siento, pero no los conozco. Niega conocerlos. Pero si somos infieles, dice, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios es un Dios fiel, muy fiel. ¿A qué se refiere esta fidelidad de Dios? Es un tema de mucho trabajo y debate, ¿verdad? Pero no significa fiel y sigue dando esperanzas mientras haya vida. Vamos a ver otro asunto importante acá, el versículo 14 al 19. Pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabras profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. La verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Y esta otra, que se aparten de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Qué increíble, ¿no? Primero Pablo dice, tienes que enseñar a la iglesia. Al tener falsos maestros dentro de la iglesia, al tener personas que están dañando y afectando a la iglesia, seguramente hermanos fieles estaban, y es a ellos a quien Pablo se refiere, no se involucren en estas discusiones. Pero luego viene acá, tú tienes que ser un obrero aprobado, y vemos otras dos descripciones muy parecidas a las del capítulo 2, versículo 2. Dice, no tiene de qué avergonzarse, o sea, es íntegro, ¿verdad? Es aprobado. ¿Quién es un obrero aprobado? Si te preguntan, a ver, ¿quién es un obrero aprobado? Un obrero aprobado es el que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Es una persona fiel. No es una persona con doble vida, no es una persona que dice una cosa y hace otra, que vive en pecado. No, es una persona que es íntegra, que no tiene de qué avergonzarse. Y número 2, que interpreta rectamente la palabra. Esa es la segunda, interpreta rectamente la palabra. O sea, tiene que saber de interpretación bíblica, tiene que saber esfuerzo y dedicación. Para ser un obrero del Señor, al nivel de Timoteo, de presidir una congregación, de dirigir un grupo de cristianos, estas dos cualidades son necesarias. Tal vez no para toda la iglesia, tal vez no todos los hermanos deben de saber interpretarla. Para eso Dios ha dotado personas para poder llevarles esa interpretación. Pero un obrero aprobado, alguien que va a presidir, que va a dirigir la palabra de verdad. También le dice, ten cuidado con las falsas enseñanzas, ¿verdad? Y al final termina con dos declaraciones maravillosas. Versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparten de la maldad todos los que invocan el nombre del Señor. Dios conoce a los suyos y esos suyos buscan una vida de integridad. Vamos a ver ya prácticamente los últimos versículos, 20 al 26. Dice, en una casa grande no solo hay vasos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones, de la juventud, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Nota, el Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse.
Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Puntos importantes, versículo 21, si no estoy mal, hay una oración condicional, ¿sí? Si alguien se mantiene limpio, esa es la condición, ¿sí? La condición es si alguien se mantiene limpio, viene el resultado. Llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Sí, hay una condición y hay un resultado. La condición es la limpieza, la pureza y la integridad, y el resultado es que una persona que se porta de esa manera va a ser un imperativo, esmérate también, un imperativo, y no tengas nada que ver con discusiones necias. Le dice que huya de las pasiones, seguramente tiene en mente situaciones sexuales, que puede por su edad o por su situación de Timoteo, pueden estarle atacando y dice, huye de ellas. ¿Sí? Hay solícito en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Mira lo que debería seguir él, la justicia, la fe, el amor y la paz. Estoy leyendo los profetas menores en este tiempo, en mi relación con Dios. Me he dado cuenta que uno de los argumentos de los profetas para el pueblo de Dios es que habían abandonado estas áreas. Habían abandonado la justicia, no había justicia, un trato igualitario, y había mucha injusticia, pero también habían abandonado el amor. Habían dejado de amarse como hermanos y habían abandonado la paz. La paz de vivir en una comunidad. Y Pablo le dice, tú debes de esmerarte en esto, porque es importante para el Señor. Luego le dice, no tengas nada que ver con discusiones necias. Luego le dice, corrige con humildad a tus adversarios. ¿Sí? No dice a los hermanos que están mal, sino a los adversarios. Corrige a los adversarios, ¿verdad? Corrige a los adversarios. Eso es lo que Pablo les dice, corrígelos, pero ¿cómo los debe de corregir? Humildemente. Debe de corregirlos humildemente. Conceda el arrepentimiento. Que Dios les conceda el arrepentimiento. ¿Ok? Aquí terminamos. Segunda carta de Timoteo. Espero haya sido de utilidad para cada uno de ustedes y que pueda ser un tiempo donde estamos aprendiendo muchísimo de esta increíble carta. Que Dios les bendiga. Has escuchado Profundiza. Te invitamos a sintonizar nuestro siguiente espacio de enseñanza para desarrollar más pasión por la palabra de Dios.